Bienvenidos a la conferencia virtual Estrategias de Desarrollo en Debate, organizado por el despacho del parlamentario andino Alan Ferli. Hoy día nos acompañan destacados investigadores y expertos. Sin más, daríamos el pase al parlamentario Alan Ferli para que pueda dar las palabras de apertura a este evento. Buenas tardes. Solo para dar la bienvenida a nuestros invitados a este panel y a todos quienes nos están en esta transmisión. Es un momento sumamente complicado, dramático para un segmento importante de nuestra población, que nos está golpeando duramente a todos. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir aportando desde donde podamos, ¿no? Y en esa medida, este panel trata de reflexionar un poco sobre la estrategia de desarrollo, porque mientras en otros países y a nivel internacional más o menos hay un cierto consenso en que algo diferente a lo que hemos venido haciendo en los últimos años, se habla de estrategias más verdes, de estrategias que cambien la forma en que se ha organizado la economía, el- la redefinición de las cadenas globales de valor, la regionalización de esos procesos. Mientras ese debate se está dando fuera, aquí prácticamente, por lo menos desde las instancias que definen las decisiones de política, estamos más o menos persistiendo en lo mismo. Es decir, las fases de reactivación de la economía o incluso actividades que nunca pararon son las de recursos extractivos, y hay un conjunto de iniciativas anunciadas en el Congreso de la República que parecen apuntar en la misma dirección. Entonces, estamos complicados, estamos con contagios en actividades que supuestamente tenían los protocolos para cuidarlos a los trabajadores, y un amplio segmento que es de pequeña empresa, el llamado sector informal, que tienen que buscársela día a día con que eso supone. Entonces, en educación o en cosas como las que estamos haciendo ahora, y en actividades productivas, el teletrabajo y otras, ¿no? Entonces, ha forzado a un cambio, a una respuesta la pandemia, pero podríamos planificar y a partir de allí definir algunas modificaciones, algunos lineamientos alternativos. Esa es la idea un poco de reflexionar, y por eso hemos invitado a Inés, a César y a Pedro, para que desde sus propias experiencias y trabajos nos compartan sus pensamientos, sus propuestas, y dialogar con todos los que nos acompañan. Reitero entonces el agradecimiento a ustedes y a los que nos están siguiendo por las redes, y estoy seguro que vamos a tener un fructífero intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Siguiendo con el orden del foro, daríamos el pase a la física Inés Carazo. Ella es asesora del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también ha sido una de las impulsoras de las CITES. Le damos el pase. Muchísimas gracias. Bueno, Alan, amigos que nos acompañan,
en realidad es un poco irresponsable haber dicho que sí a esta presentación, porque yo también espero aprender. Pero en lo que sí coincido con Alan es que tenemos que pensar en este tema. Es decir, tenemos que reinventar el desarrollo y ya lo teníamos que a lo mejor haber reinventado antes, pero en estos momentos en realidad distintas autoridades del mundo, como él decía, están reflexionando en esto. No quiero leer las citas, pero desde el secretario general de las Naciones Unidas se plantea la necesidad de reconstruir mejor economías más sostenibles e incluyentes, inclusive con la equidad de género. Siendo ahora la única mujer, me ocuparé de esto. Y el Papa Francisco, ya antes de la pandemia, o al comienzo de la pandemia, planteaba que este momento de peligro nos sirva para cambiar, para hacer una conversión más humanista, más ecológica, y decía algo muy fuerte, que es como que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Entonces, no es que hay que ser de izquierda, de derecha o de centro para pensar en el cambio, sino que es imprescindible que veamos ese cambio, ¿no? No sé, hace un tiempo las distintas autoridades del mundo se pusieron de acuerdo a través de la ONU en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo sí creo que en este repensar hay que repensar estos objetivos en los cuales yo coincido, pero efectivamente tenemos que reformular las metas al 2030, porque estos pocos meses que llevamos del año 2020 nos ha hecho retroceder en prácticamente casi todos. Entonces yo creo que este es un espacio, estos 17 objetivos tenemos que pensarlo en esa perspectiva, pero yo invoco a partir del objetivo 17, que está escrito en inglés como se dijo, pero que significa alianzas para el cambio. Esa alianza, ¿qué significa? Significa el acuerdo nacional, significa repensar las cosas, pero hay que repensar. Como bien decía el congresista, en el periódico de hoy decía que en octubre íbamos a tener 1 millón de personas contagiadas. Es una cifra muy fuerte. Yo quiero en estos momentos, permítanme recordar a Julio Gamero, que era funcionario de la OIT, que acaba de morir, a Roger Guerra García, el primer presidente del CONCITEC, a Tito Villalta, que durante muchos años trabajó conmigo el tema de las pymes. Hay muchísimas empresas con gente en suspensión perfecta. Las cifras que ha dado el INEI de 6 millones de nuevos desempleados es apabullante, y todas las perspectivas congresistas de que la caída del PBI va a ser mayor en Perú, al menos 14%, y que podamos estar liderando los rankings de caída, es realmente terrible. Y lo más terrible es que este COVID ha identificado brechas que ya existían, brechas de bienes llamados bienes públicos, brechas que tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a la conectividad, pero que son derechos que no se cumplen. Y por otro lado tenemos este crecimiento no planificado de las ciudades, este crecimiento de Lima, que nos es ahora tan difícil. Entonces, a veces plantear la teleeducación y el telemarketing, hay que plantearla, pero parece difícil. Y obviamente queda muy claro la tarea pendiente de la descentralización. No me acuerdo si ayer o antes de ayer, en la red económica, Jorge Chávez nos planteaba, convocando a un plan Marshall, que a pesar de la fulminante letalidad del COVID, dejará más pobres que muertos. Y esto, por supuesto, que obliga a repensar. Yo sí creo que hay una crisis del modelo de desarrollo, y las crisis creo que son oportunidades de cambio. Está clarísimo que el mercado no es el que asigna los recursos, el consumismo ha sido atroz y se necesita una nueva estrategia de desarrollo. Yo pienso que vivimos 5 crisis simultáneas y que están vinculadas con el objetivo de desarrollo sostenible. Es evidente la crisis sanitaria, pero tenemos, acabo de mencionarlo, algunos datos de una crisis económica de oferta productiva. Hay gente que no está en condiciones de poder producir, muchas empresas cerradas,
y por supuesto algunas abren y es una frustración porque con 6 millones de desempleados hay falta de ingresos y efectivamente hay un montón de bienes que no se compran, ¿sí? Por otro lado, ya arrastrábamos una crisis ambiental en algunas cosas, el COVID, la cuarentena, el aislamiento lo ha mejorado, como es en el tema de que hay menos vehículos circulando, pero que los hay y siguen siendo vehículos contaminantes a petróleo en su gran mayoría, y por otro lado, cada vez en este delivery está clarísimo que cada vez estamos utilizando más plástico y seguimos contaminando los mares y los ríos. Pero creo que en Perú al menos, y efectivamente en otros países, también hay una crisis ética. Veníamos de todo este tema de la corrupción sin terminar de resolver y efectivamente estamos viviendo una crisis institucional. Discúlpeme usted que es parlamentario, pero la confianza que tenemos en las instituciones es muy baja y efectivamente es parte de lo que un nuevo modelo debería corregir. Y yo creo que tenemos que tener un desarrollo de capacidades, porque de lo contrario, efectivamente, no vamos a poder abordar este mundo que se nos viene. Entonces, no logro pasar la transparencia, pero son cosas del ciberespacio. Antes del COVID, y ya hubiera exigido reinventar la estrategia de desarrollo, se estaba hablando, yo soy física de profesión, trabajo en una universidad, estoy vinculado en el tema tecnológico, soy parte del Comité Pro Mujer en Ciencia y Tecnología de CONCITEC, y en estos espacios se habla mucho de que estamos en una revolución tecnológica, es la industria 4.0. Y esto ya venía afectando el empleo, las empresas, las regiones, el comercio. Yo viví la revolución, la tercera revolución industrial, porque yo me recibí de física en el año 67, empecé la escuela primaria antes de los 50, entonces efectivamente toda la revolución computacional fue una revolución que me acompañó. Esta es una revolución muy fuerte, en la cual yo pienso que el Perú tiene oportunidades, porque en la medida que se habla de una economía más flexible, de menor escala, donde ya en el Perú hemos tenido el primer laboratorio de fabricación digital de América Latina, donde se habla de los alimentos saludables, la FAO insiste en esto, de la seguridad alimentaria y nutricional, y el Perú podría ser la fuente de alimentos del mundo con todo lo que tiene. Yo creo que si nosotros pensamos que tenemos que desarrollar capacidades para esta industria, yo creo que también es una oportunidad para el Perú. Y es una oportunidad también para desde estas tecnologías enfrentar la fabricación de equipamiento, la mejora de nuestro sistema sanitario y otros. No quiero detenerme, no tenemos tiempo en cuáles son estas tecnologías, pero nuevamente es imposible abordarlas exitosamente si no tenemos una alianza entre la empresa, la universidad, el Estado y la sociedad. Es decir, escuchar a la sociedad es, creo, lo que está faltando en el modelo que tenemos actualmente. Entonces, insisto que esta es una revolución que necesita de todos y donde hay algunos instrumentos que están muy conocidos, que hace un año más o menos se lo planteó en una reunión con todos los gobernadores regionales en la presidencia del Consejo de Ministros, donde el tema de las redes, el tema de las alianzas, el tema de los sistemas regionales, el tema de los clústeres, debería ser una forma de enfrentar cualquier cosa. Insisto, esto no es un tema de izquierdas y derechas. Antes de la pandemia, el Papa Francisco escribió la famosa Laudato Si y planteaba algunos desafíos que no voy a detenerme, pero que tenían que ver con lo que yo al menos planteo de la crisis, contaminación y cambios climáticos, ligado al modelo de producción y de consumo, no como algo irreversible, el tema de la cuestión del agua, el tema de la pérdida de la biodiversidad, y sobre todo algo que por supuesto lo conmueve como sacerdote, es el deterioro de la calidad de vida de la gente y lo que podríamos decir la degradación social. También plantea en esa Laudato el tema de la inequidad planetaria,
es decir, los países que más contaminan no ayudan a los países más pobres, y la mayor crisis ambiental la viven los más pobres. Y por otro lado, él plantea, y creo, congresista, que esta invocación, escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los más pobres, debería ser un elemento a tener en cuenta. Esto no es nuevo, no es post-COVID, es previo, porque los obispos de Estados Unidos, considerados unos países más ricos del mundo, decían en el 2001 que las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables es un debate que está dominado por los intereses más poderosos. Y frente a eso, también su santidad plantea que nuestras reacciones son débiles y nos invoca a construir un nuevo liderazgo donde esta degradación ambiental y lo que él llama la degradación humana y ética están íntimamente unidas. Yo, antes que me pongan tarjeta roja, lo que siento es que él nos invoca a cambiar de actitud, y hay una ecuación que a veces usamos los que trabajamos en innovación, que ahí está escrita, que es importante el conocimiento, son importantes las habilidades, pero si la actitud que tenemos para transformar es prácticamente nula, si dejamos todo para después, si no nos comprometemos de abajo arriba y de arriba abajo, la ecuación termina siendo cero. Pepe Valdés, un empresario exitoso, decía que sí es muy importante saber, y yo creo que tenemos que fortalecer los conocimientos y las habilidades, porque tenemos que también saber hacer, pero lo que realmente transforma, y creo que es su convocatoria, es que nos pongamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Ya Juan Pablo II planteaba este mismo tema de la voluntad, diciendo que la superación de la pobreza no es el resultado automático de un proceso económico. Aquí está Frankie, que sabe esto más que yo, o político, pero sí de la voluntad de cambiar. Entonces, yo invoco a esa voluntad, y ojalá este esfuerzo que está haciendo el congresista nos ayude y la fecha del bicentenario nos ponga límites. Y sí creo que la vida está en el centro, pero la vida no es solo la salud. Yo hace poco en una conferencia de mujeres hice un acrónimo que lo repito, que si se trata de vida, habíamos hablado de la voluntad, hablamos de la vigilancia sanitaria, de mercados, de información, de tecnología, para superar la vulnerabilidad. En este repensar el modelo de desarrollo también tenemos que pensar en lo que decía al comienzo, no podemos seguir siendo un país primario exportador, tenemos que innovar productos, tenemos que innovar procesos. Muy importante en el Perú innovar en formas de organización para que lo pequeño sea hermoso, y las cooperativas de café y de cacao, estos días se está haciendo un evento de cacao virtual, que sean un ejemplo. Pequeñísimos productores, pero que organizados y trabajando en forma conjunta pueden llevar sus productos con muy buenos precios a los mercados del mundo. Por eso también hay que innovar en comercialización. La I no es de Inés, es de innovación, es de información. Obviamente, estos días nos demuestran la importancia de la digitalización. La gente que ha podido acceder a la digitalización puede recibir clases, puede vender productos, puede comprar productos. Pero amigos, en muchas regiones del país no puede. En un curso Te quedan 5 minutos. Sí, ya voy terminando, muchas gracias. En un curso que está dando la incubadora de San Marcos para mujeres emprendedoras, tuvimos una convocatoria extraordinaria, y el alcalde de Condorcanqui, emblemático de la lucha del CENEPA, nos pide que participen, ofrece su alcaldía. Y hay mujeres que, como los niños que suben las montañas, caminaron 1 hora y otros cruzaron el río Marañón para poder acceder a elementos, porque la digitalización no está a su alcance. Eso nos tiene que conmover desde la comodidad de mi casa hablando en la computadora. E insisto en la A de la vida, que tiene que ver con asociatividad, que tiene que ver con amor, que tiene que ver con actitud. Congresista Ferli, yo creo que un elemento que tenemos que tener, una palabra que se ha perdido, y entonces no hablemos de vida, sino de vidas, si queremos poner la S, es el de la solidaridad. Hay una frase muy vieja que dice que si quieres ir rápido anda solo, y si quieres llegar lejos comparte.
nosotros creo que no estamos yendo ni rápido ni lejos, y quisiera poder terminar con esta lámina, que es de una persona que a lo mejor algunos conocen, la lámina, que es que la humanidad posee dos alas, una es el hombre, otra es la mujer, y que hasta que las dos alas no estén igualmente desarrolladas, la humanidad no puede volar. Pero para volar, que es lo que creo que usted nos está convocando a reflexionar, para cambiar el modelo de desarrollo, tendríamos que saber a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, si no, caminamos en cualquier dirección. Entonces yo solo quiero dejar aquí que sí creo que el modelo de desarrollo tenemos que ponerle algunos indicadores que nos muestren que si lo que estamos haciendo es sostenible para mi nieto que tengo, y para tengo 4, y para mis bisnietos que no tengo, y que sea innovador, porque sí tenemos que cambiar, no hay piloto automático y en esto, y la mayor vulnerabilidad está en la no inclusión. Las cosas que están pasando, podríamos tener situaciones muchas más graves que las que estamos viviendo. Entonces, sí, lo principal es la vida, pero la vida tiene muchos derechos que tenemos que contemplar simultáneamente, además del derecho a la salud. Entonces, invocando a que se cuiden mucho, pero que también como consumidor cada decisión que tomemos es importante, y tratemos de comprarle al Perú, tratemos de comprarle a los que menos tienen, tratemos de comprar productos de nuestras organizaciones campesinas y de nuestras micro y pequeñas empresas. Me quedo lista para el debate. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo el desarrollo del panel, daríamos pase al profesor Predo Franque, profesor principal de la Universidad Católica del Perú, del Departamento de Economía. Muy buenas noches, gracias por la invitación al parlamentario de la Enferli y al panel tan simpático que tenemos esta noche. Yo no tengo un PowerPoint, pero tengo unos puntitos, 8 puntitos en realidad, de propuestas a cosas que deberíamos revisar de nuestra estrategia de desarrollo, que quisiera compartir con ustedes. El primero, que es como recontra obvio, pero igual hay que decirlo, es la salud. Me parece que es bastante obvio que lo que esta crisis está mostrando es que hemos tenido una estrategia de desarrollo que ha menospreciado, ¿no? Y hasta afectado la salud, que no le ha dado los recursos a un sistema de atención de la salud, que no ha fortalecido un sistema de atención primaria de la salud, y que además en todo el lado de lo que podríamos llamar los determinantes sociales de la salud, nos hemos descuidado. Por ejemplo, la obesidad. Hoy se sabe que un como 80% de los fallecimientos de COVID, o un alto porcentaje, tiene vinculación con este tema, que es un tema de hábitos de alimento y de vida, ¿no? No tanto necesariamente de sistema de salud, pero que en la política de salud ha reaccionado muy tardíamente, ¿no? Entonces me parece evidente que este es un primer gran tema, el tema de que la salud tiene que estar mucho más presente en las estrategias, en los modelos de desarrollo. Y creo, a mi juicio, además, que hay un gran tema aquí, que es que hasta ahora la salud se ha considerado un poquito como si fuera algo separado, ¿no? Por un lado está economía, por otro lado está la salud. Y creo que lo que esta crisis nos muestra es que estas dos cosas están estrechamente relacionadas a través de múltiples vínculos. No solamente es un tema de presupuesto, porque hay muchos temas respecto a cómo se cuida la salud en el trabajo, el estrés, el transporte, la alimentación, en fin, cantidad de vínculos entre economía, sociedad y salud que tienen que ser abordados. Ese es el primero, que es un primer gran tema que me parece bastante evidente, ¿no? El segundo tema, gran tema sobre el modelo de desarrollo, que me parece que es crítico en el Perú, es el tema de lo que podríamos llamar, digamos, la seguridad social y la economía del cuidado en general, ¿no? Porque un tema crítico ahora es efectivamente en todo el mundo qué pasa con las millones de personas que han perdido el empleo, y muchos países están acudiendo a, digamos, el rescate, el apoyo, el sostén de sus ciudadanos. En el Perú, lamentablemente, muy lenta y muy débilmente,
por una concepción, a mi juicio, que ya quedó en el pasado de como priorizar la focalización de las políticas de lucha contra la pobreza. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía Inés, en el sentido que está claro, ya lo vemos desde hace rato, pero se va, creo, sostener en el mediano plazo, que vamos hacia una situación donde el problema del empleo va a ser mayor. Y por tanto, las alternativas al problema del empleo, no solo por el lado del empleo, sino por el lado de la seguridad social, van a ser mayores. ¿Me explico? La única alternativa al problema del empleo no es buscar empleo a la gente, ¿no? La alternativa B es dar un sostén de seguridad social. Y eso creo que es algo cada vez más presente, ¿no? Un informe reciente conjunto de CEPAL y OPS llama que en América Latina se otorgue un ingreso básico universal durante 6 meses. Y esta es una discusión creciente en el mundo, y creo que eso implica todo un tema respecto a reconsiderar el tema del trabajo como el único centro, ¿no?, de las políticas, y no considerar que el tema de la seguridad social, el trabajo invisible de las mujeres, la economía del cuidado, son temas que tienen que estar consideradas centrales en un modelo de desarrollo. Entonces es un segundo elemento que me parece crítico, que es algo aquí, ¿no? Un tercer gran elemento que me parece que sale de esta crisis es, y del anterior, de la del 2008-2009, como de anteriores, es que hemos estado mucho en una idea de estrategia de desarrollo como que solo hay camino bueno para adelante y no hay tropezones en el camino. Y que buena parte de la estrategia de desarrollo, el modelo de desarrollo, no debe ser solamente algo así como ir lo más rápido posible, que es la lógica a través de estos indicadores de crecimiento económico, sino también cuidarnos de los riesgos. Y esto tiene que ver, bueno, con los riesgos de salud pública, pero también, por ejemplo, con el tema del cambio climático, ¿no? Una serie de personalidades, empresas han dicho, bueno, aquí tenemos esta crisis, pero tenemos otra crisis un poquito más allá, que es el cambio climático, y tenemos una serie de otros riesgos en el mundo, y como que pensamos el desarrollo como crecer, 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 para adelante, para adelante, para adelante, sin cuidarnos con los riesgos. Y yo creo que en el Perú esto es muy relevante, ¿no? Sabemos que estamos en un territorio donde los movimientos sísmicos pueden ser severos, sabemos que además hay riesgos menores en el Perú, el fenómeno del Niño, etcétera, que nos vienen, no continuamente, pero digamos, cada cierto tiempo, y no nos cuidamos sobre eso. Sabemos que hay posibilidades de crisis económicas, sociales y políticas diversas, y creo que la idea de un modelo de desarrollo que no esté mirando los riesgos, ¿no?, considerando los riesgos, reduciendo los riesgos, ¿no?, que tenga una gestión de riesgos amplia, hoy me parece ya que es algo inaceptable, digamos, ¿no?, un despropósito, digamos, ¿no? Ya hoy seguir con esa mentalidad creo que es poco razonable. Entonces creo que veo ese tercer cambio, ¿no?, que debemos tener en cuanto a modelos de desarrollo, ¿no? Un cuarto cambio tiene que ver con el tema de la tecnología, y desde luego, pues el gran cambio que se está acelerando ahora es el tema de las tecnologías de la información. Hay muchos otros cambios tecnológicos, pero la fuerza, digamos, de la tecnología de información, tanto para la comunicación a distancia como esta, pero para temas como estas estrategias de enfrentar la pandemia con un seguimiento de contactos y poder ubicar dónde está la gente y tener información inteligente como para saber dónde están los focos, etcétera, me parece que eso se muestra que ha sido fundamental. Yo en este terreno resaltaría no solo la necesidad de un avance tecnológico, la necesidad de que la gestión pública, ¿no es cierto?, la propuesta de desarrollo del Estado tenga un firme piso, ¿no?, una firme conexión con un desarrollo tecnológico al servicio del Estado y la nación, y resaltaría en particular el tema de el acceso universal a ciertos servicios tecnológicos, ¿no? Tal vez uno de los temas que también nos muestra la pandemia es este problema de miles de niños en zonas rurales, cientos de miles de niños en zonas rurales, cuyas posibilidades de aprendizaje a distancia son nulas, porque no tienen los medios, ¿no es cierto?, ni los servicios de conexión, ni las tabletas, ¿no es cierto?, como para poder acceder a ese servicio. Y me parece que hoy, pues, ya estamos en condiciones claramente de afirmar que el acceso a las nuevas tecnologías de información, a un aparato de conexión y una conectividad tiene que ser considerado un derecho humano básico, digamos, ¿no?
sin la cual no se puede pensar que pueda haber un desarrollo sostenible en un país, ¿no? Un quinto elemento que me parece interesante que sale de esta epidemia y también de los procesos previos es que la idea de que la industria no tenía ningún valor especial y que no importaba estar enganchado subordinadamente a las cadenas de valor internacionales, que eso era una estrategia de desarrollo sensato y que podíamos seguir como exportadores primarios sin tener una industria. Bueno, creo que ahora nos está pasando la factura y además se muestra con problemas de mediano plazo, ¿no? Uno, primero, porque yo digo, bueno, en todo este tema de la salud, el Perú tiene pues desventajas porque la producción de ventiladores, la producción de medicamentos, la producción de vacunas, la producción hasta de equipo de protección personal, estamos atrasados industrialmente y nuestro atraso industrial nos afecta a nuestras posibilidades de tener una respuesta en esas áreas rápida, ¿no? Pero me parece que junto a la epidemia llega en un momento en el cual se había empezado ya un claro enfrentamiento por la hegemonía entre China y Estados Unidos. Creo que no es solamente un tema de Trump, creo que hay un tema de mediano plazo, la trampa de Tucídides, lo llaman algunos, aunque tal vez no lleguemos a la guerra, y creo que esto tiene una perspectiva de mediano plazo, y creo que la epidemia la acelera por la propia propuesta de Trump, por la propia mala respuesta de los Estados Unidos, por la propia divergencia en las respuestas a la pandemia entre Estados Unidos y China. Entonces esto abre un espacio en el cual la circulación de tecnologías, el enganche a cadenas de valor internacionales va a ser mucho menos fluida que antes. Entonces creo que estos dos elementos resaltan la importancia de apostar más a una industria nacional y regionales, ¿no? Presumiblemente abiertas y no cerradas, pero, digamos, solamente pensar en el enganche con Estados Unidos, que era, digamos, la propuesta de los TLCs, o subordinado, ¿no? Sin mayor estrategia de desarrollo industrial en el Perú, me parece que eso ya no me parece muy razonable desde un punto de vista del desarrollo de mediano plazo, ¿no? Un sexto elemento que me parece interesante, como de modificar de modelos de desarrollo para el Perú, que me parece que nos enseña la pandemia, es el tema de la descentralización. Creo que el tema de la descentralización estuvo fuerte en el Perú hace unos años, no logramos afirmar un buen avance en la institucionalidad política regional ni descentralizada, y no logramos tampoco un buen desarrollo económico regional. Pero yo veo el desarrollo de la pandemia y me parece claro que uno de los errores del gobierno fue aplicar una estrategia única al comienzo, ¿no? Cuarentena en todas partes, cuando en muchas partes no era tan necesario, y ahora sitios que están llegando, donde la pandemia está llegando tarde, tienen un enorme agotamiento por una cuarentena prolongada. Además de que, digamos, otros temas, ¿no? De cómo responder a la epidemia, diferenciados por regiones, por provincia, me parece que han sido bastante descuidados, ¿no? Y esto nos plantea todo un tema, ¿no? Porque me parece que esto implica reforzar y repensar la descentralización. Al mismo tiempo que hacían falta estrategias regionales más diferenciadas y más potentes, al mismo tiempo hay necesidad también de otros elementos en cuales puede haber una necesidad de centralización, como en el despliegue de recursos humanos y equipamiento estratégico en el sector salud. Creo que tampoco es razonable que necesariamente tengamos pues una enorme cantidad de médicos desplegados en cada región, cuando una de las posibilidades pues es un despliegue rápido de equipos y de médicos cuando eso es posible, lo cual implica un cierto nivel de mayor centralismo en el funcionamiento del sistema de salud. Entonces creo que todo el tema de la descentralización tiene que ser, en el Perú tiene que ser repensado, ¿no? Creo que también en el mundo, ¿no? Pero, digamos, porque este mismo problema de la pandemia y la descentralización creo que van a generar grandes discusiones en los próximos años, ¿no? Creo que es un tema que tiene que pensarse bastante más, ¿no? Y entonces donde una mejor combinación de lo centralizado con lo descentralizado, ¿no?
un mejor desarrollo, tanto descentralizado como centralizado, es necesario, ¿no? Hay que precisar un poquito, ¿no? Parece curioso, pero creo que es así, ¿no? Termino con dos temitas, ¿no? Un séptimo tema crucial, creo que es el tema del Estado. Entonces, claramente, uno de los problemas que refleja la epidemia es, bueno, con esta debilidad estatal estamos sujetos a serios riesgos que creo que no debiéramos aceptar, ¿no? Y lo digo no solamente porque creo que el tema no es solamente la debilidad del sistema de salud. Parte de la debilidad estatal se expresa en la debilidad del sistema de salud. Posiblemente es lo más visible, pero la propia debilidad de que las legislaciones, las normas se cumplan. El propio hecho de que la cuarentena terminó medio desmoronando porque la gente no lo cumplía, ¿no? La propia dificultad en sostener el aparato policial con altos contagios. Me explico, hay una serie de elementos que muestran una debilidad del Estado, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Tanto por la poca presión tributaria y el poco presupuesto del Estado, la propia confianza de la población en el Estado, la propia conexión de los representantes políticos con los representados, ¿no? La debilidad de los mecanismos de consulta y de información de ida y vuelta con la población, la debilidad de organizaciones sociales que se vinculen con el Estado, por ejemplo, ¿no? Todo este tema de las propuestas de respuestas comunitarias a la epidemia, en otras partes han funcionado, bueno, porque hay organizaciones sociales potentes vinculadas al Estado y al sistema de salud. Entonces, en China o en Cuba, un sistema de pruebas, vigilancia y aislamiento funciona porque el aislamiento y las pruebas no tienen que encargar sistema de salud. El sistema de salud se engancha con las organizaciones sociales de la comunidad. Un resultado durante años el Ministerio de Salud hace grandes esfuerzos por recuperar, ¿no? Bueno, hemos tenido un pequeño problema de conexión con la del profesor Pedro Franque. No sé si podríamos retomar en los últimos minutos que le quedan. No lo lográbamos escuchar. Está con el micro Ahora sí, apagado. Ahí está, ya ahora está. sí. Perdón que se me cortó, creo que solo unos instantes la conexión. Bueno, entonces creo que este tema de la debilidad del Estado en el Perú, ¿no? Y creo que es económico, pero también político, social, de confianza, ¿no? Es un tema relativamente complejo. Tengo un gran temor, tal vez uno de los mayores temores que tengo de la epidemia, es que, voy a decirlo con crudeza, ¿no? Lo que me parece que ha sido el fracaso de la estrategia del gobierno va a llevar a una mucho mayor desapego, desconfianza de la población respecto del Estado y a un crecimiento de como costumbre, mirada hiperindividualista de los peruanos, de cada uno se juega solo con su propio pañuelo, del sálvese quien pueda, que creo que puede tener consecuencias muy serias para nuestro desarrollo futuro. Creo que el crecimiento de la informalidad, pero sobre todo el debilitamiento del Estado que puede resultar de esto, puede ser bastante negativo para nuestro futuro. Es una de las cosas que más me preocupa. Es una gran incertidumbre en realidad, porque estas cosas son bastante difíciles de prever, de predecir en un fenómeno tan único como este, pero quiero decirlo, ¿no? En este diálogo. Y terminaría con este último, ¿no? Que al mismo tiempo hay todo este gran tema que dijo Inés de la solidaridad, ¿no?
hay una cierta solidaridad espontánea. A pesar de la crisis y de este individualismo, hay también una especie de solidaridad espontánea, más incluso familiar, barrial, pero un cierto sentimiento de ayuda, ¿no? Que se expresa muy individualistamente, creo, en muchos casos, ¿no? Muy fragmentariamente, pero que existe, ¿no? Nuevamente hemos perdido la conexión con el profesor Franque. Bueno, son temas técnicos que nos tocan superar en la marcha. Profesor Franque, no sé si es que está ahí, si nos logra escuchar. Bueno, esperemos que el profesor Franque se pueda reincorporar en el desarrollo del panel. Le daremos un minuto extra al momento de dar las respuestas a las preguntas, pero siguiendo con el desarrollo del panel, si les parece bien, daríamos pase al señor César Flores, él es subdirector de Cooperación, para que nos pueda dar su ponencia. Muchas gracias por la invitación. Voy a poner un PowerPoint. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Sí, perfecto. Ya, voy a poner un PowerPoint. Espero puedas compartir. ¿Sí? Sí, no sé si están viendo la pantalla. Parece Zoom. La presentación, o no, un ratito. Se le está viendo el monitor de su computadora. Sí, ¿se ve el PowerPoint? No. Se ve el Zoom. Ah, ya, un ratito, a ver. Bueno, no sé si Jessica, tú me puedes ayudar en todo caso. Por ahí tienes el... Espérate un ratito, voy a ver si puedo... ya, espérate, creo que acá está. ¿Ya ven el PowerPoint ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería un poco retomar las palabras iniciales que mencionó Alan Ferli, ¿no? En relación a un poco a lo que hemos venido escuchando, ¿no? En este periodo de crisis, de pandemia, en relación a la minería, ¿no? Y se ha afirmado reiteradamente que digamos, la apuesta por el sector minero es lo que puede sacarnos de esta crisis y puede darnos perspectivas también de crecimiento a futuro, ¿no? Crecimiento y desarrollo, en un sentido, digamos, posterior. Pero, digamos, existe, digamos, poco análisis realmente de cómo opera el sector minero en el Perú, ¿no? Cuál es realmente su verdadero aporte y cómo opera en la economía local, ¿no? Entonces ahí yo quería dar algunas luces porque es importante tener estos datos, ¿no? Muchas veces se ha, digamos, representantes del gobierno y también del gremio, ¿no? Siempre han tendido a exponer cifras grandes, ¿no? Cifras grandes como por ejemplo que la minería representa el 60% de las exportaciones, o muchas veces también hablan de la cartera de proyectos mineros, ¿no? Futuros, alrededor de 50.000 millones de dólares. Pero digamos, la gran pregunta es cómo se traducen estas grandes cifras más vinculadas a la llamada macroeconomía, cómo se vinculan realmente en el Perú, ¿no? En el Perú, en la economía peruana, ¿no? Hacia el interior, ¿no? Y cuáles son las posibilidades y limitaciones que tienen, ¿no? Entonces ahí lo primero que quería decir es que, bueno, el primer dato grueso, ¿no? que el gobierno maneja y que el INEI publica, ¿no? Es una participación de la minería del 12%, ¿no? De toda la economía peruana. Este dato, bueno, se puede, digamos, debatir
si es que la minería representa una actividad significativa o no con este 12%, pero lo cierto es que tampoco te dice mucho de cómo la economía realmente, cómo la minería realmente opera, ¿no? A nivel de la economía local, ¿no? Los servicios, ¿no? Son realmente el principal sector económico en el país, ¿no? Que bordean entre el 35 y 40%, ¿no? de toda la participación del PIB peruano. Y para saber un poco cómo opera el aporte minero, digamos, en el Perú, hay que entender este gráfico, ¿no? Que les comparto a continuación, ¿no? Que es el ciclo de vida, las fases de un proyecto minero, ¿no? Estas fases son varias, ¿no? Y en cada fase, digamos, el aporte minero es distinto, ¿no? La exploración, ¿no? Es la primera fase, ¿no? Y ahí viene la construcción de la mina, y ahí viene la operación, cuando la mina ya está operando, y luego ya el cierre de mina, ¿no? Estas fases, el aporte que da la minería es diferente en cada una de estas, ¿no? En la etapa de exploración, el aporte económico es mínimo, ¿no? La inversión es bastante baja, en esa etapa, digamos, no hay pago de impuestos, y prácticamente la actividad no genera un impacto realmente significativo en términos económicos, ¿no? Es bastante bajo en realidad. Durante la etapa de construcción, ¿no? Que es la segunda etapa, que suele durar entre 2 a 4 años, de acuerdo al tamaño de la mina, es donde se produce la mayor inversión minera, ¿no? Es el momento donde hay una mayor inversión minera, ¿no? Precisamente para construir la mina. Y en este momento se producen algunas concatenaciones, ¿no? Con las economías domésticas. Hay un impulso sobre todo del sector construcción, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿no? Pero también es una etapa en la que aún no hay pago de impuestos, ¿no? Entonces, en este momento, efectivamente se da cierta conexión con la economía local y nacional, pero ese es básicamente el canal que existe, ¿no? Y también hay una mayor contratación de personas, precisamente para construir la mina. De ahí viene la etapa de operación. La etapa de operación es la que más tiempo dura, ¿no? En una operación, en un proyecto minero. Generalmente las operaciones mineras duran entre 10 a 20 años, cuando ya están produciendo, y luego, bueno, son extendidas a través de ampliaciones, ¿no? En esa etapa de operación, la conexión de la minería con la economía peruana es mínima, ¿no? Y eso lo voy a mostrar a continuación con algunas estadísticas, ¿no? Y más bien, básicamente, digamos, la única conexión que hay con la economía peruana es a través del pago de impuestos y regalías, ¿no? Si el pago de impuestos o regalías es alto, hay una mayor, digamos, contribución a la economía peruana, pero si es bajo, prácticamente el aporte desaparece, ¿no? Y bueno, ahorita les mostraré algunas estadísticas, ¿no? Al respecto, ¿no? Acá, como ven, la etapa de inversión, ese es el caso de las bambas, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que durante el 2012 y el 2015 fueron los 4 años donde se construyó esta mina, ¿no? La mina de las Bambas, mina de cobre ubicada en Apurímac, y que es una de las 3 principales minas de cobre ahorita en el Perú. Y claramente esos 3 años es donde se produce esta mayor inyección de inversión, ¿no? La etapa previa de exploración es bien baja la inversión, y la etapa ya de operación es una inversión de mantenimiento que también es bastante baja, ¿no? En comparación a esta etapa de construcción. Lo interesante acá es que, digamos, desde el 2004, en que la empresa pone por primera vez el pie en Cotabambas, y el fin de la operación minera, estamos hablando de una presencia de 32 años, ¿no? En Cotabambas que va a tener esta empresa. Solo 4 años es que se produce esta gran inversión en la construcción, ¿no? Solo 4 años de estos 32 años, ¿no? Entonces, ese impacto que se menciona en empleo, en otros servicios, en conexión, solo se da durante 4 años de los 32, ¿no? Ya cuando estamos en la etapa de operación, las cosas son diferentes, ¿no? Y ahí les quería mostrar un dato del 2016, que es sobre el PBI nacional, ¿no? Ese año entraron en operación las Bambas y también la ampliación de Cerro Verde, ¿no? Y ese es un dato interesante porque ese es el año, el 2016, en que se produce el gran salto en la producción minera, ¿no? Ese año nos volvimos segundos productores de cobre en todo el mundo, con la apertura de estas 2 minas,
Pero es un año en el cual también los sectores internos de la economía, ¿no? Los sectores más domésticos, ya entraron en una clara desaceleración, ¿no? Entonces hay una paradoja que se da ese año, ¿no? Es el año en el que la producción minera aumenta en una mayor cantidad, y digamos rompemos récords, ¿no?, históricos, pero es también un año en que esa total desconexión que hay con la economía local hace que básicamente no hay un crecimiento, ¿no?, en los demás sectores. Esto también se puede ver, por ejemplo, en el caso de Apurímac mismo, ¿no? Ese es un dato del primer trimestre del 2017. El sector minero, ese trimestre, ¿no?, con la apertura de las bambas, creció 193%, de acuerdo al INEI. Pero los otros sectores de la economía durante ese mismo trimestre no presentaron ningún tipo de crecimiento. Incluso varios sectores, por sus propias dinámicas, empezaron a decrecer, ¿no? Entonces, ese es un tema importante a tomar en cuenta, ¿no? La producción minera no está conectada a la economía del Perú, ¿no? Eso está claramente visto en varias estadísticas reales del INEI, ¿no? El sector siempre usa una fórmula de multiplicador de empleo, que digamos también hay algunos cuestionamientos al respecto, pero lo cierto es que es una fórmula, ¿no? Digamos, ya cuando tú ves las propias estadísticas, ves que no hay esta conexión, ¿no? Y básicamente el principal aporte que la minería puede dar en términos de recursos públicos son los impuestos, ¿no? Los impuestos y regalías que paga. Esos impuestos en los últimos años de precios intermedios de los minerales, que no han estado ni bajos ni súper altos, ha fluctuado alrededor del 7 y 10%, ¿no?, de todos los tributos internos que capta el Estado peruano. Y ahí también, bueno, es bueno decirlo, ¿no? O sea, no es que sea, digamos, no es que sea malo recibir este 10-7% de impuestos, pero tampoco es tanto, ¿no? O sea, no, digamos, no es el gran aporte que muchas veces se pensaría, ¿no?, de la minería a partir de todas esas declaraciones públicas que hay por parte del Estado y también el sector empresarial, ¿no? Este otro cuadro es también el tema de la presión tributaria, ¿no? El Perú tiene una presión tributaria que siempre ha fluctuado alrededor del 14%, y el aporte minero, la presión tributaria en los últimos años de precios intermedios ha bordeado el 1%, ¿no? Y eso es importante tenerlo bien claro por dos motivos, ¿no? Una es que en realidad el Perú está a la saga, ¿no?, a la saga en la América Latina en términos de recaudación. El promedio es superior, ¿no? Es alrededor del 21%, y en países de la OECD es alrededor del 35%, ¿no? Y el aporte minero es de solo 1% del PBI, ¿no? O sea, no, digamos, tampoco es grande, ¿no? Y la proyección que tenemos es que incluso, digamos, logrando que alrededor de 20.000 millones de dólares de los proyectos mineros se pongan en marcha, estos proyectos recién empezarían a pagar impuestos alrededor del 2030, ¿no? Finales de esta década, digamos, ¿no?, que empieza. Porque los primero tienen que construirse estas minas, después pasan 6 años en que no pagan impuestos, ¿no?, porque están, digamos, a través de temas contables, temas tributarios, recién obtienen utilidades a partir del 6º año. Entonces estamos, digamos, recién acabada la década que viene, estaríamos pensando en que recién empezarían a pagar impuestos, y algunos cálculos que he realizado muestran que la presión tributaria seguiría manteniéndose alrededor del 1.3, 1.4%, incluso con toda esa inversión ya realizada, ¿no? Entonces, a nivel ya del gasto, ¿no?, estos recursos pueden generar un gasto público, ¿no? Estamos viendo que es alrededor de entre 7 y 10% de los tributos recaudados, pero hay que tener claro algunos elementos, ¿no? Uno es que, digamos, el 80% del canon minero, ¿no?, que sale precisamente del impuesto a la renta, solo se concentra en 8 regiones nada más, ¿no? O sea, digamos, no tiene una cobertura nacional propiamente. Y lo otro es que no se trata de un aporte propiamente regional, ¿no? Muchas veces se habla siempre de las regiones. Las regiones, ¿por qué no les va bien? Si tienen plata del canon. Pero en realidad, casi todos estos recursos se concentran en el distrito y en la provincia donde se encuentra la mina.
en ocasiones el 50% del recurso se concentra en ese espacio, ¿no? En ese espacio muy específico. Al resto de la región le cae muy poco, ¿no? Entonces, digamos, se pueden hacer algunas cosas, pero pensemos, no es la región, porque finalmente la región no recibe tanto, ¿no? Y los demás distritos donde no está la mina tampoco reciben mucho, ¿no? Un dato es que, ahí que les comparto, en esta filmina, es que las transferencias de aportes mineros y hidrocarburíferos entre el 2008 y 2017 no representaron más de 1 millón de soles anuales en 62% de los distritos que recibieron estos recursos, ¿no? O sea, casi 2/3 partes de los distritos que reciben estos recursos no reciben casi nada, ¿no? Y solo se concentra en una zona muy específica, ¿no? Lo otro es cómo se pueden gastar estos recursos de canon y regalías, ¿no? Y digamos, ahí sí hay una carencia absoluta de lo que es un abordaje más multidimensional de lo que es el gasto público, ¿no? Básicamente el canon se puede gastar, y las regalías se pueden gastar en reducir déficits de infraestructura, ¿no? Distintos tipos de infraestructura. Pero no hay, digamos, la posibilidad de mejorar, digamos, la calidad de la salud, la calidad de la educación, invertir en institucionalidad local, invertir en una complejización de la economía local, elevar la productividad local, invertir en la planificación del desarrollo local. O sea, todos esos elementos que son necesarios, digamos, para construir un país más sólido, más capaz de enfrentar estas crisis que ha mencionado Pedro. O sea, básicamente estos recursos no se pueden invertir en eso, ¿no? Solo se puede invertir en fierro y cemento. Y quizás por eso es que seguramente en estos años se han construido muchos establecimientos de salud con este dinero, pero vemos que a la hora de enfrentar una crisis de este tipo no tienen la capacidad de solucionar y de atender adecuadamente a la gente, ¿no? Y ya llegando casi, bueno, en el caso de Apurímac, claramente hay brechas en distintos ejes, ¿no? Digamos, en el caso de las Bambas, los aportes que dará de acá a algunos años, pues básicamente no van a ayudar en reducir estas brechas, ¿no? Solo en el tema de infraestructura, ¿no? Y el otro aspecto, ¿no? Siempre también la mirada del gobierno y el gremio está vinculado mucho al tema económico, que acabo de tratar también, pero digamos no hay esta mirada de lo social y de lo ambiental, ¿no? Que no, digamos, y no hay un adecuado, digamos, tratamiento, ¿no? Por parte de estos sectores, ¿no? Sobre este aspecto, ¿no? La Defensoría del Pueblo reportó en su último reporte, ¿no? Indica que el 43% de todos los conflictos son mineros en el Perú, todos los conflictos sociales, ¿no? En total, en julio se contabilizaron 82 conflictos mineros, ¿no? Y digamos, no hay esa, digamos, no hay el tema del desarrollo tiene que ver, ante todo, con ese respeto, ¿no? Esa mirada social y ambiental que hay que tener sobre la población y sobre el espacio en el que vivimos, ¿no? Y por último, ya con esto cierro la exposición, digamos, si pensáramos en una gobernabilidad y en un pacto país, que también es otra palabra que se ha usado recientemente, habría que reorientar, ¿no? Todo el tema de si la competitividad es más importante que un enfoque de derechos, ¿no? En nuestro país, ¿no? Claramente, en estas últimas décadas, y lo vemos también, lo hemos visto parte en este momento de la reactivación, siempre se ha tratado de darle prioridad al aspecto de la competitividad en el país, ¿no? Y el enfoque de derechos está claramente descuidado, ¿no? No hay, digamos, un equilibrio y no hay un adecuado tratamiento del enfoque de derechos que claramente impide, digamos, tener una mirada de mediano y largo plazo en términos de gobernabilidad y desarrollo, ¿no? Otro punto relacionado al sector minero es que, digamos, si queremos seguir teniendo minería en el país y de que ésta sea viable, digamos, de alguna forma, claramente tiene que considerarse la libre determinación de las poblaciones, ¿no? Y de una manera institucionalizada, ¿no? En el Perú se ha implementado una consulta previa, pero es una consulta previa en el sector minero que se hace cuando ya es posterior al momento en que ya se han aprobado todos los documentos que requieren las empresas para operar,
¿no? Entonces es una consulta prueba a posteriori, ¿no? Y también se tiene que considerar todo el tema de las zonas de protección, ¿no? Tanto en términos hídricos como en otros, ¿no? Como ha sucedido, por ejemplo, recientemente en el caso de la Bahía de Paracas y la habilitación de este puerto, ¿no? Para temas de almacenaje de minerales, ¿no? O sea, hay muchas zonas del país en donde hay una colisión, ¿no? También sucedió con el caso de la montaña Siete Colores, ¿no? Y son temas que tienen que ser claramente, digamos, empoderados, ¿no? Si no, también no podemos hablar de una gobernabilidad en el país. Y por último, hay una carrera hacia abrir cada vez mayor cantidad de minas, ¿no? Y yo ya mostré que, digamos, el impacto no es el que realmente se cree, se piensa, pero un aspecto adicional que hay que considerar es que en el Perú se tienen que empezar a pensar, a introducir ya toda una evaluación de impactos ambientales acumulativos, ¿no? Una cosa es tener una sola mina o dos en una región, un territorio, pero otra cosa es cuando ya empiezan a aparecer más y más minas, ¿no? Digamos, la capacidad de resistir, digamos, del espacio, ¿no? Es limitada, ¿no? No podemos estar pensando en que, digamos, las minas pueden aumentar de manera ilimitada sin que esto no afecte, por ejemplo, la disponibilidad del agua con la que contamos, ¿no? Entonces, es importante que el Estado introduzca esta evaluación de impactos ambientales acumulativos también en sus políticas. Y estos son los temas que quería compartir. Y bueno, atento a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, César. Ahora voy a proceder a leer las preguntas que hemos ido recepcionando tanto al interior de la sala como por el canal del Facebook. Tenemos 4 preguntas de forma general para los ponentes y tenemos 2 preguntas focalizadas. Voy a iniciar por las preguntas dirigidas a todos los ponentes. La primera es: ¿cuáles deben de ser las políticas para atender a los sectores que aún no se reactivan y que debido al aumento de los contagios parecen que seguirán sin entrar en funcionamiento? La segunda pregunta: ¿cuáles deben de ser los ejes que promuevan un desarrollo de capacidades que permita desarrollar un nuevo modelo? La tercera pregunta señala: ¿consideran ustedes que debería haber una estrategia de desarrollo diversificada y descentralizada para nuestro país? La cuarta pregunta nos dicen: ni el discurso del Premier ni del presidente en el 28 de julio mencionan la necesidad de promover la diversificación productiva. Al contrario, se ha apostado por reforzar y fortalecer el sector minero. ¿Consideran que este debe ser el camino? Tenemos una pregunta para César. Consultan qué opina sobre el nuevo reglamento de la ley de minería y si este flexibiliza los estándares ambientales. Y una pregunta para el profesor Pedro Franque, en donde se señala cómo se puede cambiar la matriz productiva dentro de una estrategia de nuevo desarrollo para pasar de una matriz primario exportadora hacia otra que sea más inclusiva y que promueva el desarrollo a largo plazo. Si les parece bien, daríamos respuesta en el mismo orden en el cual se desarrollaron las intervenciones. En ese caso le daríamos el pase a Inés para que pueda dar respuesta a las preguntas. Okay. El tiempo. Adelante. Ok, no te escuché la última frase. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, muchas gracias a Pedro y a César Flores. Tendríamos para largas horas de debate que no vamos a poder. La primera pregunta es bastante difícil. ¿Cuáles son las políticas para los sectores que no se reactivan? A ver, yo creo que hay 2 sectores muy afectados y el principal es el que tiene que ver con el turismo. Los propios restaurantes tienen una situación bastante crítica, muchos muy emblemáticos han decidido no abrir, y hay otros sectores muy importantes en nuestro país y que están vinculados con el turismo, que es el sector de la artesanía. Efectivamente,
el turismo externo va a tardar mucho en volver, el turismo interno también, de modo que es un sector en el cual es difícil pensar qué se puede hacer más allá de prepararse para el post-vacuna, ¿no es cierto? Y qué tipo de turismo va a haber, si va a haber un turismo masivo o va a haber un turismo más selectivo. En el caso de la artesanía, hay alguna gente que lo que está pensando es que en lugar de fabricar un collar como el que yo tengo puesto, que tiene guayduros y decir que los guayduros ahuyentan el COVID, las artesanas están pensando en vender las semillas en algunos kits para que uno haga manualidades y, dado que está más tiempo en casa, ellos puedan tener algún tipo de oferta. De modo que yo creo que el tema es pensarlo en cada lugar, pero creo que Pedro planteaba que el tema justamente es que si no se piensa que estos temas tienen que discutirse desde cada región, desde cada provincia, es difícil tener una política única para este tema. En las próximas semanas, por ejemplo, los gobiernos de regiones transfronterizas como Tumbes, Tacna, Puno, Madre de Dios y Loreto están promoviendo un evento para ver el tema transfronterizo, porque para Tumbes, para Tacna, el tema de la frontera con Chile o la frontera con Ecuador es mucho más importante que la frontera con Lima. En el tema del desarrollo de capacidades, es lo que yo intenté decir muy rápidamente, yo creo que en primer lugar tenemos que desarrollar capacidades para trabajar interdisciplinariamente. Casi todas nuestras universidades están organizadas por facultades que no hablan entre sí. Yo soy física y tuve que estudiar economía, porque si yo quería promover un equipo de energía solar, la gente me preguntaba cuánto costaba, y los físicos no sabemos hacer costos, ni sabíamos lo que era un estado de pérdidas y ganancias. Entonces, necesitamos una formación mucho más interdisciplinaria y, por cierto, capacitarnos en todas las herramientas digitales, que es parte del acuerdo nacional, pero donde realmente desde que se aprobó ese acuerdo hemos avanzado poquísimo, y no vamos a hablar ahora de lo que ya se ha mencionado, de que se ha aumentado la inequidad en la educación entre los lugares donde tienen docentes formados para la educación digital y donde no los tienen, y donde por supuesto hay o no hay acceso a internet. Entonces, yo creo que sí es muy importante. Yo soy parte de ICACID, que es una de las instituciones acreditadoras, y se están haciendo algunos esfuerzos para el cambio. Creo que hay un esfuerzo de un programa de mejora de la educación superior donde también estamos viendo esas cosas, y hay que formar capacidades en proyectos también. Entonces hay mucho para hacer, nos llevaría largo tiempo. Pero no quiero dejar de abordar la 3 y la 4, porque el tema de la diversificación, de nuevo, me parece fundamental. En realidad, el tema de la minería tiene tan poco impacto como el que ha mencionado César Flores, porque nosotros tenemos, creo que una sola refinería de cobre, que es la de Sausen, y no tenemos metalurgia de cobre. Esta pulserita de cobre no es peruana. Podía haber sido peruana en la época del señor de Zipán, pero uno la puede comprar en Chile, puede comprar en Zambia, joyería de cobre. No es una cosa muy sofisticada y ni siquiera eso hacemos. Es decir, a la minería no le damos valor agregado y lo que vendemos es absolutamente primario. Sí tiene algún eslabonamiento hacia atrás muy importante con la metalmecánica que tenemos que profundizar, pero todo el tema del desarrollo de la metalurgia, en donde hace 5.000 años éramos líderes, ahora nada que ver. Entonces, yo creo que a la excelente intervención de César hay que incorporarle justamente que no se le da un valor agregado a la minería y que no se articula con el desarrollo de la gente que vive en ese entorno minero. Hay algunas excepciones que a lo mejor valdría la pena considerar, y algunas mineras que a través de responsabilidad social empresarial han hecho algunas cosas interesantes. Lo cierto es que a los datos de César habría que ponerle cuál sería el impacto en la exportación si no exportáramos esos minerales sin procesar, y cuál sería el impacto en la exportación si le diéramos mucho más valor agregado. Pero coincido con lo que él plantea sobre
que la gente del entorno tiene derecho a opinar y a tener esta libre determinación. Entonces, yo sí creo que la minería es importante en el país, lo ha sido históricamente, pero que tenemos que ser mucho más cuidadosos en el impacto ambiental y sobre todo en el reciclaje. O sea, los relaves mineros se dejan ahí y son una riqueza que podría retomar su valor. Muchas gracias. Continuaríamos con el profesor Franke. Bueno, gracias por las preguntas. Tal vez que, ¿qué habría que hacer con los sectores que aún no se reactivan? Bueno, a mí no me preocupa qué hacer con los sectores, sino me preocupa qué hacer con la gente que trabaja en los sectores que aún no se reactivan y con los pequeños empresarios que están en los sectores, ¿no? Y ahí yo creo que hay que buscar en medidas de seguridad social, ¿no? Creo que la idea de un ingreso básico universal es la idea fundamental, ¿no? En otras palabras, creo que el enfoque sobre estos temas, más que sectorial, tiene que ser ciudadano. Creo que es la única forma de responder a esto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es como decir, ok, sectores que no se reactivan, vamos a decir así, vamos a ponerle el ejemplo extremo, discotecas. Lo siento, es como, no hay forma de reactivar discotecas, o sea, mejor dicho, no hay forma. Sí hay forma, pero eso generaría un nivel de contagio, una explosión de la epidemia brutal. Entonces, no se debe hacer, digamos, ¿no? Más bien, en realidad, tenemos el problema opuesto. Digamos, se han reactivado de una manera, a mi juicio, sin protocolos y sin una planificación adecuada, de tal manera que el número de casos se ha multiplicado y estamos en una crisis sanitaria sumamente grave, con un aumento severo del número de muertos, ¿no? Pero bueno, esto va un poquito más allá de la reflexión, ¿no? La idea era el modelo de desarrollo de que hay que pensar en el mediano plazo, ¿no? El largo plazo, ¿no? Y creo que básicamente la idea que muchos tenemos, que no es segura en realidad, es que, bueno, vendrá la vacuna y, digamos, una serie de las restricciones o elementos que nos plantea la pandemia no estarán presentes, pero igual tenemos que hacer cambios en cómo producimos, ¿no? Una segunda pregunta planteada por los ejes del desarrollo de capacidades, y muy simplemente diría que son dos: salud y educación. Y no voy a desarrollar más de eso, pero me parece que hay mucho que hacer en estos temas, ¿no? Y luego hay tres preguntas sobre el tema de una estrategia de desarrollo diversificado, ¿no? Tal vez no lo he dicho con este término, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, yo he puesto énfasis en la necesidad de desarrollar la salud, en tener un enfoque de riesgos, en desarrollar una industria nacional, ¿no? En desarrollar la seguridad social. Y todo esto son como elementos en realidad de una estrategia económica y social distinta a la que tenemos actualmente. Y efectivamente, atrás de esto está efectivamente una visión de que un desarrollo, digamos, primario exportador no es lo más conveniente para el Perú, ¿no? Y particularmente en el lado industrial y tecnológico. Hay varias preguntas sobre cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que el cómo hacerlo tiene que implicar una cierta combinación de un esfuerzo público con fondos públicos para promover la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Y mecanismos promocionales para la aplicación de esas nuevas tecnologías, junto con políticas industriales. Lo que llamamos políticas industriales hoy no se refiere necesariamente a la industria, sino que pueden incluir una serie de sectores de servicios, ¿no? Vinculados sobre todo a los temas de información. Y en el Perú podrían incluir una serie de temas vinculados al aprovechamiento de nuestra diversidad de recursos naturales, culturales y de patrimonio histórico, ¿no? Entonces hay que tener una mirada más amplia del tema, pero creo que la idea es que aquí debe haber una combinación entre uso de fondos públicos y mecanismos promocionales de mercado para que estos sectores puedan desarrollarse más intensivamente, ¿no? Los subsidios y los fondos para la investigación son muy importantes, pero el permitir que haya acceso a mercados y mejores condiciones crediticias, por ejemplo, son también sumamente importantes, ¿no? Y los países que han tenido estrategias de diversificación industriales más exitosas han utilizado una combinación
de instrumentos para promover sus sectores industriales, ¿no? Tal vez lo que insistiría es que, además de los instrumentos y de las formas, es importante tener alguna idea de la estrategia, ¿no? Y ahí hay una gran discusión que dar, tal vez falta más para darlo en esta sesión, ¿no? Pero uno hay que mirar a futuro, ¿no? Vamos a estar en un futuro en el cual las tecnologías de la información y la comunicación me parece que van a estar más prevalecientes y la pandemia acelera ese cambio, ¿no? El teletrabajo, la inteligencia artificial, en fin, etcétera, de nuevas tecnologías en ese terreno, ¿no? Y eso trae, digamos, oportunidades y también cancela, ¿no? O dificulta algunas opciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema esencial que debemos trabajar a futuro, ¿no? Una serie de servicios, parte de los servicios de salud, parte de los servicios de educación tendrá que transformarse a servicios a distancia. Podrán y creo que deberán transformarse en servicios a distancias. Surgirán una serie de otros servicios, desde servicios de entretenimiento, por ejemplo, también a distancia, y otras cosas simplemente van a ir dejándose de lado, ¿no? Entonces, esos son los temas en los cuales me parece que hay que ir reflexionando para plantearse una propuesta de desarrollo a futuro. Recuperaría esto del comienzo, ¿no? A pesar de eso, hay que repensar una mejor combinación o equilibrio entre el trabajo pagado en el mercado, la seguridad social y el trabajo en casa, ¿no? Creo que el modelo prevaleciente en todo el mundo, donde el trabajo fuera de casa físico prevalece, ¿no es cierto? El trabajo en casa doméstico es subordinado, digamos, ¿no es cierto? Y el no empleo o el esfuerzo creativo no reconocido por el mercado es considerado cero, ¿me explico? Tiene que ser reequilibrado, rebalanceado, ¿no? Y eso creo que va a ser uno de los retos de los próximos años en todo el mundo. Lo dejo ahí y muchas gracias por la oportunidad y agradecer nuevamente a los organizadores del foro por la discusión. Muchas gracias, profesor Franque. Daríamos el pase a César. Gracias. Bueno, voy a enfocarme en algunas de las preguntas. En relación a la primera, ¿qué haríamos con los sectores que no se han reactivado, ¿no? Bueno, ahí digamos, cada sector, digamos, tendrá su propia estrategia, ¿no? Y habría que analizarlo de manera particular. Y además, como menciona Pedro, también está, y no menos importante, la atención a todos los ciudadanos de manera generalizada, ¿no? Pero lo cierto, y lo que quería hacer hincapié es que bueno, un grueso de los recursos públicos, ¿no? Se han invertido sobre todo en empresas grandes, ¿no? Y en realidad, digamos, habría que evaluar en esa etapa de rescates, ¿no? Es cómo debería haber ser, y cómo a futuro, ¿no? Porque todavía esto no acaba, cómo debería haber un mejor equilibrio en esa repartición de rescates, ¿no? Rescates ciudadanos, rescates a sectores no reactivados, sectores más pequeños quizás, algunos de ellos, ¿no? Entonces ahí hay un tema que, bueno, está en la agenda, no es novedad, ¿no? Pero es un tema que sí, que digamos por ahí también va la discusión, ¿no? Lo segundo es sobre las capacidades, junto, digamos, con este periodo de crisis, ¿no? Va a venir un periodo de, digamos, esperando ya tener la vacuna, un periodo de replantearnos, ¿no? Al país, ¿no? Hacia futuro. Y ahí, digamos, hay diversidad de temas, ¿no? Digamos, podríamos tocar numerosos temas que necesitan ser replanteados en el país. Y yo simplemente quiero sumar un par de ellos, ¿no? A los ya mencionados. Uno de ellos es el tema de la educación superior, ¿no? Mucho se ha hablado de la SUNEDU en estas épocas, ¿no? Y se le pone un poco en jaque por todo este tema, por toda la fiscalización que está haciendo, ¿no? O sea, ciertos sectores del Congreso lo están poniendo en jaque por ello. Pero, digamos, yo viendo un poco la experiencia de otros países, ¿no? Y especialmente Alemania, ¿no?
lo que yo vi de esa experiencia es que es un país que cuenta con un sistema de educación superior público, y que no es, digamos, de los demás, no es de los que están en los primeros lugares en los rankings internacionales, ¿no? Sus universidades, pero sí cumple con un mínimo, ¿no? Y están ampliamente extendidos por todo el país, ¿no? Cumplen con un mínimo, digamos que es lo mínimo suficiente como para, digamos, mover a todo un país que está liderando, digamos, en estos momentos una economía en ese continente, ¿no? Y además también, no menos importantes son los institutos, ¿no? A la par de universidades tienen una gran cantidad de institutos públicos, ¿no? Que tienen casi la misma importancia y dimensión que las universidades, ¿no? Y también están diversificados por todo el país. Yo creo que ahí tenemos brechas muy importantes, ¿no? Que deberíamos tener esta red de universidades e institutos públicos potenciados en todas las regiones, en todo el país, ¿no? Que le darían esta capacidad posiblemente de reacción y de iniciativas que ahora son más difíciles, ¿no? Posiblemente en ese momento ya no estaremos también en la discusión de a quién acreditar y a quién no, porque seguramente los estudiantes querrán matricularse en un instituto o universidad pública, ¿no? Y también el tema de la carrera pública, ¿no? El sector público en el país, también hay todo un tema pendiente, ¿no? Un tema pendiente y que va a, digamos, a generar mejores respuestas del Estado a todos los niveles, ¿no? Ahí también tenemos todo un tema pendiente que es imprescindible, digamos, abordar de cara a pensar en un mejor país, ¿no? En el mediano y largo plazo. Sobre el tema minero, bueno, me preguntó, yo quiero mencionar solo dos cosas. Se preguntó sobre el tema de la diversificación, ¿no? Hay varias razones por las cuales es necesario diversificar, ¿no? Y yo creo que a partir de la exposición que he hecho, una de las razones por las que también hay que diversificar es porque observamos en la realidad, en las estadísticas, que el sector minero tiene un muy bajo aporte a la economía local, ¿no? A la economía peruana, está muy poco concatenado con los otros sectores productivos, ¿no? Incluso a pesar de este boom de la producción que hemos tenido, esto no se ha traducido en una reactivación de otros sectores económicos, ¿no? Y también no paga tantos impuestos, ¿no? Ahí, digamos, también hay un debate de cuál es el sistema tributario adecuado para el sector minero, pero en los últimos años, con precios que no han estado mal, precios intermedios, no ha pasado del 10%, ¿no? Entre 7 y 10%, ¿no? Y ahí también, bueno, eso es otro indicador de que no es suficiente con la minería, ¿no? Y no va a ser suficiente, ¿no? Claramente. Entonces, es un tema crucial, ¿no? Y ahí sí coincido con Pedro, ¿no? Que hay que pensar en cuáles son esas también economías y esas nuevas tendencias que nos vienen y que se afirman, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Todo el tema de tecnología debe ingresar, ¿no? a la matriz productiva peruana con mucho más fuerza, ¿no? Y por último, sobre la pregunta de flexibilización, efectivamente, ¿no? En la institución en la que yo trabajo y represento, Cooperación, estamos haciendo un seguimiento permanente a las nuevas normas, ¿no? Ambientales y del sector minero, ¿no? En materia ambiental. Y estos últimos decretos que han salido, ¿no? Sobre condiciones ambientales en exploración y todo el tema de procedimientos mineros, hay varios temas, ¿no? Hay varios temas que se flexibilizan, ¿no? Yo los invito, si quieren ver el tema más a profundidad, a estar mañana en otro webinar de la red MUCI, donde mi colega Ana Leiva, que es especialista en el tema ambiental, va a dar detalles del mismo. Pero sí, es una tendencia seguir insistiendo en esto, en el tema de la flexibilización, cuando también si tú repasas la historia reciente, digamos, de la inversión minera, ¿no? Los inversionistas y los empresarios, ¿no? Básicamente se guían por los precios internacionales, ¿no? O sea, sin necesidad de regular tanto ellos invierten o no, si es que los precios son buenos para ellos, básicamente, ¿no?
Si los precios son buenos, ellos invierten con estándares altos o estándares bajos, pero invierten. Si los precios son malos, no invierten. Así tú desregularices todo, ¿no? Así tú permitas, digamos, los peores estándares no van a invertir, ¿no? Y es así. Entonces, en el Perú, digamos, hay es un falso debate, ¿no? Es un falso debate que tiene intenciones de simplemente flexibilizar y hacerles el camino más fácil a algunas empresas, pero en realidad esa no es la decisión que marca, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo podemos comprobar, ¿no? Hay una correlación perfecta entre los precios internacionales y las inversiones, ¿no? Tanto en Perú como en otros países, ¿no? Y eso es importante, no engañar, digamos, ¿no? A la ciudadanía respecto a ese tema. Bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad también. Muchas gracias a nuestros ponentes por sus respuestas y por brindarnos su tiempo para poder desarrollar este evento. A todas las personas que a través de la sala y a través del Facebook nos han seguido, a través de nuestras redes les mantendremos informados de los próximos eventos que tendremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias. Hasta luego. He dejado una pregunta para César Flores. Gracias, Alan. Hasta luego.